¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos una noche más para compartir con ustedes y hablar de un tema que nos involucra a todos y a todo el mundo. Esto lo decimos porque hace algunas semanas atrás las imágenes realmente muy duras de la situación que vivían aquellos que querían irse de su país en busca de tal vez realizar su sueño, tener una mejor vida en Estados Unidos, dentro de un camión perdiendo la vida, era la que recorría el mundo. Pero no es la única situación que viven quienes quieren emigrar, quienes quieren cambiar tal vez su futuro. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a analizar y lo vamos a hacer con Esteban Scuzzarello, que es licenciado en estudios internacionales, además coordinador del área de migraciones del grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y maestrando e investigador en el Instituto Universitario Europeo, a quien lo vamos a saludar. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches en realidad, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, Esteban, me imagino que es un tema muy complejo, muy amplio. Bueno, vamos a tratar de abordarlo lo más posible en esta media hora de programa. Y primero quería preguntarte, ¿qué es lo que busca aquella persona que decide emigrar? ¿Algo mejor para su vida, tal vez una solución económica o, digamos, hacer un cambio abrupto y empezar una vida nueva? Bueno, es muy interesante porque es una pregunta que en definitiva tiene tantas respuestas como migrantes existen, ¿no? Hay muchas, en definitiva, decisiones por las cuales las personas deciden irse de su lugar de origen y buscar nuevos rumbos. Eso puede ser porque necesitan o porque buscan un bienestar, si se quiere, material, económico, pero también hay quienes migran por una cuestión de verse forzados, porque su vida corre peligro por cuestiones que escapan a poder elegir. Es decir, por ejemplo, no sé, porque pertenecen a ciertos grupos religiosos o porque tienen una cierta sexualidad o incluso por las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, Sí. En el mundo de las migraciones siempre se suele decir que hay migrantes y refugiados, Sí. donde los refugiados son personas que están como obligadas a irse de sus lugares de origen y las personas migrantes tendrían una supuesta mayor capacidad de poder elegir, ¿no? Pero bueno, muchas veces las cuestiones económicas tampoco es que verdaderamente les permiten a las personas elegir, sino que sencillamente comer es una realidad que no pueden enfrentar y que en tal sentido deciden ir y probar oportunidades en otros lugares, ¿no? Sin duda, justamente iba a ir por ese lado, ¿no? ¿Cuáles son los motivos? Vos lo decías, por ahí pueden ser cuestiones sociales, políticas, económicas, los conflictos que sin duda también hacen que haya mucho movimiento de gente. De hecho, lo hemos visto en este último tiempo y durante este año con el conflicto entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania. Digo, las señales de alarmas están constantemente relacionadas con este tema, pero digo, frente a una situación específica como el conflicto este bélico, es diferente cómo se mira la migración, digo, porque la cuestión de gente que está tratando de llegar a otro país es una constante, pero sucede algo tan llamativo como un conflicto y es ahí donde lo empezamos a ver tal vez un poco más. Sí, claro, desde ya que cuando explotan conflictos como el que mencionás en Ucrania o incluso en Venezuela, la atención que se le presta a las migraciones son mucho más grandes, en definitiva porque en términos cuantitativos la cantidad de gente que emigró desde Ucrania, que se vio forzada a emigrar desde la invasión rusa hasta la fecha, es la mayor en la historia europea desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es tan grande el fenómeno que en definitiva llama muchísimo la atención. Y además el componente de la necesidad, o no la necesidad, sino la sensación de peligro que siente la comunidad europea en frente a una amenaza rusa, genera un montón de otros condimentos que llamen mucho la atención y que reciban entonces mucha exposición en términos mediáticos. Pero las migraciones, digamos, se dan mucho más allá de lo que captura la cámara, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay un montón de flujos migratorios que ocurren cotidianamente y que no reciben la atención de la prensa o que no reciben la atención de las sociedades y que entonces tampoco reciben los niveles de respuesta, de soluciones que se les están dando a las personas que están huyendo de Ucrania, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, no sé, en las personas que constantemente se están yendo de Centroamérica, que son en términos de números sumamente grandes, pero que no reciben la atención que reciben quizás otros tipos de migrantes, ¿no?
Me quedo en ese tema, Esteban, porque vos decís muy bien que los ojos del mundo están puestos de otra manera y miran incluso de otra manera a aquellos que terminan siendo refugiados a partir de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y no lo miran de la misma manera, si sobre todo, digo, son latinoamericanos. Y me quiero quedar ahí porque vos bien definías y marcabas esa diferencia entre migrante y refugiado. Y de acuerdo a las situaciones que viven muchos en Latinoamérica, podrían entrar en la categoría de refugiados, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hay muchos de los migrantes, digamos, que podrían efectivamente entrar dentro de la categoría de refugiados. Quizás ahí después hay muchas distinciones que tienen que ver con el marco más normativo, con cuestiones jurídicas, Sí. que determinan que una persona decida ir por un lado o decida ir por el otro. Por ejemplo, no sé, en la República Argentina las facilidades para poder migrar son tantas que a veces las personas no requieren al ámbito del refugio, porque conseguir una visa como migrante es más rápido y es más fácil que aplicar una solicitud de refugio, ¿no? Claro. Pero sin dudas, en la región tenemos un montón de situaciones en las cuales las personas pueden calificar como refugiados, ya sea porque son perseguidos por su sexualidad, perseguidos políticos en Colombia y en Venezuela, o incluso en Bolivia cuando fue el golpe de Estado, digamos. Hay un montón de situaciones, lamentablemente, que generan también refugiados en nuestra propia región. El movimiento de migrantes es constante, ¿no? Y tiene que ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Con distintas situaciones, distintos motivos. ¿Hay un mapeo de esa situación a nivel latinoamericano? Digo, que vos sepas, que uno pueda saber cuáles son los países que hoy están, podríamos decir, casi expulsando a sus ciudadanos y ciudadanas de su territorio. Bueno, hoy en nuestra región latinoamericana y caribeña, para incluir el Caribe, que también es importante mencionarlo, podríamos hablar que hay más o menos 3 grandes focos emigratorios, es decir, de personas que se están yendo de un lugar hacia otro. El principal es, y por lamentablemente mucha distancia, la República Bolivariana de Venezuela, digamos, ¿no? Desde que comienza el conflicto, desde que se empieza a agravar el conflicto en Venezuela, han emigrado más de 5 millones de personas. Es la mayor catástrofe humanitaria de nuestra región y es el mayor flujo migratorio que hemos tenido en la historia de nuestra región. El segundo gran foco emigratorio es el Triángulo Norte, lo que se conoce como el Triángulo Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica. Personas que se tienen que ir de sus lugares porque las cuestiones económicas son realmente muy difíciles, porque las cuestiones de seguridad relacionadas a las maras y a las bandas organizadas delictivas de narcotráfico son muy difíciles. Ese sería como el segundo foco. El tercer foco es Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, un país que tiene no solo el infortunio de ser absolutamente pobre, sino que además tiene condiciones climáticas que generan muy difíciles las condiciones de vida en Haití, y muchas veces nos olvidamos constantemente de Haití. Y en cuarto lugar, desde hace algunos cuantos meses, Nicaragua, que es un país que está atravesando una serie de problemas internos políticos debido a un quiebre democrático en Nicaragua, y que esto ha generado un montón de expulsión de personas que por razones políticas y económicas no pueden quedarse en Nicaragua. Bueno, vamos a seguir analizando este tema, Esteban, lo vamos a hacer después de esta pausa que vamos a tener ahora, porque nos parece sumamente interesante, y ya en el próximo bloque nos vamos a meter un poco con los riesgos que significa migrar en situaciones extremas, donde muchos van con lo opuesto nada más y deciden tal vez recorrer kilómetros y kilómetros a pie o de otras maneras que pueden ser sumamente peligrosas. Pero eso lo vamos a analizar en unos minutos nada más cuando volvamos de esta pausa. Les contamos a la gente que estamos en Chat Político y hablamos con Esteban Escucharelo, licenciado en Estudios Internacionales. Ya regresamos. Estamos aquí en Chat Político con Esteban Escucharelo, licenciado en Estudios Internacionales, coordinador del área de migraciones del Grupo de Jóvenes Investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata y maestrando e investigador en el Instituto Universitario Europeo. Hablamos de migraciones. Esteban, bueno, lo decíamos recién, ¿no? Antes de ir a la pausa, hay riesgos y muy elevados, ¿no? Cuando se decide migrar, cuando uno busca nuevos horizontes y no está preparado para eso, lo hace tal vez sin tener el asesoramiento adecuado y obviamente ese riesgo puede suponer un montón de peligros, ¿no?
Sí, y eso que mencionás tiene un componente de clase muy alto, digamos, ¿no? Las personas que vienen de clases medias y medias altas suelen migrar en muchísimas mejores condiciones, básicamente porque tienden a tener mayor capacidad para poder elegir cuándo y en qué condiciones migrar. Claro. Y las personas que son de clases más bajas, en general, no tienen la capacidad de poder elegir ni cómo ni cuándo migrar, sino que se ven muy forzadas a irse y migrar, ¿no? Sí. Y eso genera que las personas tengan que atravesar todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, es muy común las personas que vienen desde África y que tienen intenciones de emigrar hacia los Estados Unidos, que primero llegan a Brasil y después atraviesan todo el territorio latinoamericano caminando a dedo o en colectivo o en lancha, ¿no? Ese tipo de migración existe y es obviamente muy riesgosa, ¿no? O incluso aquí, yo actualmente me encuentro en Tijuana, en México, trabajando en la frontera, y todos los días me encuentro con un montón de personas del Caribe y de Centroamérica que vienen caminando desde hace días y días y que se encuentran no solo en situaciones médicas sumamente graves, porque caminar con 37, 40 grados de calor no es fácil, sino que además se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad en términos psicológicos, en términos de contención familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente de eso queríamos hablar, ¿no? Porque incluso estuvimos viendo, cuando decidíamos tocar el tema, la situación que se vive en distintas partes del mundo. Y veíamos, por ejemplo, información que indicaba que en un trayecto que se hace en Centroamérica para finalmente llegar a Estados Unidos se atraviesa una selva desde Colombia, pasando por Panamá y tratando de llegar a Estados Unidos, con un viaje que realmente es muy riesgoso. No te garantizan nada, digo. El que quiere emigrar paga el viaje y en algunos casos se pierde en el camino. Tanto es así que cuando alguien desaparece en el camino, y me imagino que este tipo de historias deben ser y repetirse lamentablemente en muchos casos, si esa persona no llega a destino se la da como desaparecida y eso incluye la posibilidad de que se haya muerto. Digo, hay familias enteras que deciden pagar y tratar de llegar a Estados Unidos por esta vía y por otras más que no son de las más legales y que ponen en riesgo, se me ocurre pensar, vos lo decías, el tema de la salud, el tema de la trata de personas también. No, ahí hay varios puntos sumamente interesantes, digamos, a dónde echarle la atención, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta resaltar que este tipo de dinámicas migratorias no se dan como consecuencias de la naturaleza o de la suerte, sino que tienen que ver con el impacto que generan ciertas políticas públicas de parte de ciertos estados que ponen barreras muy estrictas a poder migrar y genera que las personas migren en condiciones aún peores, ¿no? Sí. Y me refiero, por ejemplo, a los Estados Unidos con su política que se llama Título 42, que tiene la frontera con México completamente cerrada para migrantes, pero también me refiero, por ejemplo, con la política de México en la frontera sur, que no permite pasar libremente a personas de Centroamérica, ¿no? Entonces, que las personas se vean lanzadas a atravesar selvas, como mencionás, a atravesar desiertos, no es, digamos, fortuito, sino que es la consecuencia de políticas públicas que tienen como última instancia tratar de contener a la migración y lo que generan es la muerte de las personas migrantes, así tan crudo como suena. Sí. ¿Qué hacen los gobiernos? Bueno, vos ya de alguna manera graficabas lo que no hacen o cómo impiden que estas personas puedan llegar al destino que se proponen, ¿no? Y es una política que, bueno, estamos ahí haciendo mención de lo que puede pasar en México, en Estados Unidos, pero Europa también pasa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto lo que sucede en el Mediterráneo, donde es difícil para aquellos que vienen desde el continente africano llegar a Estados Unidos, terminan llegando en condición de refugiados? Hay distintas organizaciones internacionales que tratan de dar ayuda, pero también hasta el color de piel es un condicionante, ¿no?, para poder llegar a algún lugar. Sin lugar a dudas. Trayendo a colación el caso del Mediterráneo, el Papa Francisco decía que el mar Mediterráneo ha dejado de ser el mar nuestro para ser el cementerio nuestro. La cantidad de personas que de forma diaria se mueren en el Mediterráneo es realmente alarmante y son personas que en general comparten ciertas características, personas racializadas, personas pobres que vienen de países africanos, que no cuentan con ningún tipo de protección en sus países de origen por parte de los estados y que a los estados de los países receptivos tampoco les interesan la calidad de la vida ni que existan sus vidas, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cosas. Y en el medio quedan estas personas muchas veces como señuelo, digamos, en una puja geopolítica entre los estados. Por ejemplo, Turquía se pelea constantemente con Grecia y una de las cuestiones que tiene para poder amenazar a Grecia es cuántas balsas con refugiados permite entrar hacia el Mediterráneo y que lleguen a las islas de Grecia, que vendrían a ser el primer paso para entrar a Europa, ¿no? Y en el medio mueren las personas, ¿no?
y estamos hablando de decisiones que son conscientes por parte de los estados, que no son decisiones abiertas, obviamente nadie lo dice así, pero que cualquier persona que trabaja en el territorio y que conoce sobre la realidad sabe que esto es lo que pasa de forma diaria. Esteban, vamos a ir a una nueva pausa y vamos a seguir hablando en el próximo bloque de qué está pasando también en nuestro país, porque hay un fenómeno que se está dando de gente que obviamente se va en otras condiciones, ¿no? Generalmente el que se decide emigrar hacia otros puntos desde Argentina tiene condiciones económicas para hacerlo, pero también no deja de ser, digamos, o no dejan de ser cifras importantes para la Argentina. Enseguida, en el próximo bloque, hablamos de este tema. Estamos en Chat Político, aquí en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Estamos en Chat Político hablando de migraciones y lo hacemos con Esteban Scuzzarello, licenciado en Estudios Internacionales. Esteban, hay un montón de temas que queremos seguir hablando con vos, seguramente van a quedar algunas preguntas, pero bueno, queremos centrarnos en algunos temas y arrancamos por uno que es ¿qué derechos tienen las personas que deciden irse a otro país, los migrantes? Digo esto porque hemos hablado de refugiados, de personas que pueden migrar en ciertas condiciones tal vez un poco más relajadas. ¿Qué derechos tienen? Bueno, fundamentalmente a migrar. Migrar es un derecho humano que la Argentina primero consagra dentro de sus marcos regulatorios, pero además está consagrado en el Pacto Mundial por las Migraciones Seguras y Regulares. Y eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque en cuanto uno se para sobre la perspectiva de que migrar es un derecho humano, cambia completamente cuál es el pensamiento que uno tiene sobre las personas que migran, ¿no? Entender que migrar es un derecho humano implica, sobre todo, poder entender que las personas se pueden ir y que uno debería poder recibirlas. Obviamente que hay un montón de condicionalidades y de necesidades por parte de los estados y que esto se tiene que hacer de una forma que sea regular, que sea ordenada, para que estas personas migrantes puedan estar bien contenidas y que en última instancia también sean positivas para los lugares de recepción o las comunidades de recepción. Pero me parece muy importante resaltar esto de que migrar es un derecho humano porque en general no es algo de lo que se debata ni se hable mucho, pero sí es una diferencia sustancial. Y tampoco digo los países se ponen de acuerdo, porque vos ponías el ejemplo en el bloque anterior esto de que los países incluso dan la sensación que quieren mirar para otro lado y hacerse cargo lo menos posible de esta situación que les atañe, que es de pronto que su país está recibiendo muchas personas que deciden migrar. No, desde ya. No es algo que haya un pleno acuerdo entre los estados y mucho tiene que ver también con el tipo de migración, digamos, ¿no? Por ejemplo, los estados europeos se mostraron muy receptivos a recibir una millonada de personas por parte de Ucrania, pero la cantidad de personas de que se fueron de Siria fueron mucho menos de la mitad y se mostraron mucho más reticentes a aceptarlas, ¿no? Son igual condiciones humanas, dos países que no son de la Unión Europea, pero la forma en la cual los estados reaccionan varía mucho y tiene específicamente que ver con quiénes son esas personas que están migrando. Y discriminación absolutamente en ese caso, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, digamos, tiene que ver con que muchas veces a los migrantes se los ve como a un otro peligroso. Sí. Y en el caso particular de la migración ucraniana, se lo ven a las personas ucranianas como personas que son también de la civilización europea, que son como nosotros, que son iguales, que traen nuestros valores judio-cristianos, digamos, o sea, que son nosotros y que no es un extraño peligroso que encima usa hijab, que usa burka y practica la religión musulmana, ¿no? Prejuiciosos absolutamente, ¿no? Que lo que somos, ¿no? La raza humana en general. Quería preguntarte, Esteban, ¿qué pasa en Argentina con las personas que llegan desde otros países? ¿Cómo responde el gobierno? Digo, sobre todo porque se ha dado una situación particular. En un momento eran muchos los ciudadanos que llegaban desde Bolivia y después pasó, bueno, vos lo decías recién, el tema de la llegada de muchos venezolanos. ¿Cómo enfrentó Argentina esa situación y qué tipo de ayuda le dio a esas personas? Bueno, la Argentina más o menos recibió algo así como 175.000 venezolanos, números más, números menos, de acuerdo a los últimos reportes. Al principio todas las personas que venían desde Venezuela se insertaban dentro de lo que es el régimen de refugio, pero después el gobierno lo que determinó fue un visado humanitario específico para personas venezolanas con las cuales consiguen después una precaria, que la precaria, digamos, es una forma de residencia temporaria hasta que cumplido una cierta cantidad de requisitos
pueden pedir una residencia permanente en la República Argentina. Hoy por hoy los venezolanos en general ingresan con un visado humanitario y no con un refugio, digamos, ¿no? Y esto implica, digamos, otros tipos de derechos, como por ejemplo una facilidad para poder acceder a la precaria, que es la documentación que les mencionaba recién. Pero algún programa especial que les dé, no sé, algún sustento económico mínimo hasta que pueden empezar a conseguir un trabajo, que puedan insertarse en el mundo laboral, ¿tienen por parte del gobierno nacional o no? No. Y esa es una gran diferencia respecto al refugio, porque las personas refugiadas sí tienen acceso a un pequeño estipendio mensual, mientras que las personas que tienen un visado humanitario no. Y muchas veces tiene que ver con esas y con otras cuestiones por las cuales se habilitan visados humanitarios específicos. Tal cual. Bueno, nos metemos un poquito con lo que está pasando en nuestro país. Digo, las condiciones son diferentes. En el caso de los que deciden irse desde Argentina hacia otros países, lo hacen exclusivamente por cuestiones económicas. Y cada vez que hay una crisis, hay una cuestión de mucha salida de argentinos, o al menos es lo que se cree. Ustedes que son los que estudian el tema, ¿cuál es la situación actual y si se puede comparar con momentos tal vez mucho más fuertes de migración desde Argentina hacia otras partes del mundo? Bueno, es muy interesante porque ha habido todo un discurso, si se quiere, más social en las redes sociales respecto a que en la Argentina hay una fuga enorme de personas y que mucha gente se está yendo. Sí. Efectivamente, hay gente que se está yendo, como se va constantemente. Lo que nos dicen las estadísticas, y yo me baso pura y exclusivamente en los reportes que hay habilitados, por lo menos hasta el momento, es que la corriente emigratoria de argentinos y argentinas yéndose al exterior es más o menos igual que lo que venía siendo anteriormente y muy lejos de ser la crisis del 2001. Es más, la Argentina sigue siendo un país netamente receptivo, recibe muchísimas más personas que las que envía hacia afuera. Eso no implica, digamos, que no haya problemas económicos, eso no implica que no haya personas que se están yendo. Pero sí hay otras variables que no permiten que las personas quizás estuvieran yendo tanto como quisieran. Como por ejemplo, no sé, los consulados europeos estuvieron durante mucho tiempo durante la pandemia cerrados, entonces conseguir visados o pasaportes fue mucho más difícil. Sí. Los costos de irse, porque los pasajes aéreos están sumamente caros, imposibilitan que la gente se vaya, digamos. Podríamos explicarlo de muchas formas, por qué la gente no se está yendo como quizás quisiera irse, pero lo cierto en términos netamente estadísticos es que no estamos ante un flujo masivo de argentinos yéndose hacia el exterior. O sea que eso me parece está bueno aclararlo porque hay una cuestión en la sociedad argentina de creer que se está yendo todo el mundo. Claro, bueno, porque muchas veces confundimos un poco la experiencia anecdótica de cada persona y la generalizamos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo conoce a alguien que es mellizo o que es gemelo, o que tiene un mellizo o que tiene un gemelo, pero no dejan de representar el 2% de la población mundial, digamos, ¿no? Y todos conocemos a alguien. Bueno, todos podemos conocer a alguien que se está yendo, o que decide irse, o que está en planes de irse, pero eso no implica que todo el mundo se está yendo. Y muchas veces esta disociación entre lo que uno cree que ocurre y lo que efectivamente ocurre es lo que termina generando estos malos análisis. La última consulta, Esteban, tiene que ver un poco con, volvemos a lo mismo, las políticas que se están dando a nivel mundial. Y esto lo digo ¿por qué? Porque el medio ambiente es un tema que preocupa y hay cumbres, se avanza poco, pero al menos las intenciones están de empezar a trabajar desde los distintos gobiernos para que cambie la situación. Con el tema de migraciones, ¿hay intenciones de armar algo a nivel mundial y que no solamente esa tarea sea de las organizaciones no gubernamentales? Bueno, hay mucha reticencia, por ejemplo, por parte de los estados a reconocer que las personas que están migrando por cuestiones climáticas son refugiados climáticos. Mucha reticencia a eso, porque eso implicaría reconocer un montón de derechos a un montón de personas y muchos estados, sobre todo del norte global, no quieren hacer eso. En la República Argentina se dio una decisión hace algunas semanas que a mí me parece sumamente interesante y que tiene que ver con poder extender visados humanitarios a personas que vienen de Centroamérica y el Caribe debido a cuestiones climáticas, ¿no? Personas que vienen, por ejemplo, no sé, de Barbados o de Honduras, que por tifones, huracanes o lo que fuera, se tienen que ir de sus lugares de origen porque no se puede vivir, básicamente, porque las condiciones climáticas lo imposibilitan. Claro. Y la Argentina ahora reconoce eso como una causal de migración y les otorga un visado humanitario. No es la mejor de las soluciones porque no está extendido a absolutamente cualquier persona que migra por cuestiones climáticas, pero sí reconoce un derecho importante a un sector que tiene una vulnerabilidad muy especial, como es el sector de los países caribeños. O sea, y es un avance, sin duda. Esteban, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros, ha sido un placer y realmente muy interesante la charla con vos. Seguramente nos volveremos a reunir virtualmente en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una buena noche. Hasta luego. Ahí pasaba Esteban Scuzzarello, licenciado en Estudios Internacionales, también coordinador del área de migraciones del grupo de jóvenes, investigadores del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y también maestrando e investigador en el Instituto Universitario Europeo. Pasó por Chat Político, hablamos de migraciones. Si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer en el canal de YouTube de Unidiversidad. Nosotros nos reencontramos en la próxima edición. Muchas gracias.